Buenos días. La presentación que les voy a dar el día de hoy trata sobre hacer una síntesis de cuál ha sido la producción metálica de oro y plata en el Perú, y hemos tratado de hacer un análisis desde los tiempos más antiguos, y lo que vamos a presentar es un resumen del pasado de la producción del oro y la plata en el Perú, desde el tiempo de los incas hasta la época republicana. Vamos a ver algunas estadísticas globales y locales, dónde están ubicados estos depósitos y qué contenido metálico de oro y plata tienen en las franjas, de qué tipo son y cuáles son los principales cinturones mineralizados que se extienden en el Perú, así como ver dónde se encuentra la dotación de oro y plata en el país. Vamos a empezar con el oro. Desde que llegaron los españoles al Perú, se reportó mucho oro en ornamentos y templos ceremoniales que utilizaban y que lucían los incas y que llamaban mucho la atención. No es que en ese tiempo se haya producido oro cuando llegaron los españoles, sino que desde antes ya las culturas preincaicas lo utilizaban para sus templos ceremoniales y vestimentas. Gracias. Tal es así que los primeros reportes que tenemos, y lo hemos visto nosotros en los museos, son los moches y los chimús, donde tenemos una exposición de toda su orfebrería en su magnitud, representada en los ornamentos del señor de Zipán, el cuchillo de Illimo, que posteriormente los incas adoptaron durante su etapa de expansión y los llevaron al Cusco para utilizar su técnica y aplicarla en los ornamentos que nosotros conocemos, ¿no? El quero ceremonial, por ejemplo. Desde entonces, las minas que se conocen, que se han reportado en ese tiempo, corresponden en el norte, aquellas ubicadas en Hualgayoc, Contumazá, Cajabamba, y, por ejemplo, en el Cusco, muy cerca a la ciudad, ¿no? Vilcabamba y la sierra de Puno, de la cordillera de Vilcabamba, Sandia, ¿no? Ya durante el tiempo de la colonia, los incas fueron muy herméticos acerca de dar información de dónde se encontraban estos depósitos o yacimientos. Es por eso que no se tiene tanto desarrollo, como vamos a ver más adelante, con la plata, ¿no? Es por eso que en esa época solo se conocían estos yacimientos, algunos vigentes hasta ahora, históricos. Por ejemplo, tenemos Hualgayoc, Colquijirca en el centro, Vilcanote y Vilcabamba en el sur, y otros muy históricos como Potosí y Porco, ¿no? En esa época ya se había producido 4.8 millones de onzas de oro en 289 años, ¿no? Para tener una idea, eso es lo que ha producido el año pasado Perú, ¿no? 4.8 millones de onzas. Sin embargo, en esa época tuvieron que pasar 290 años para extraer esa cantidad de metal. Ya en la etapa de la República, durante estos 80 años, a partir de 1821, tenemos algunas otras minas que aparecen, por ejemplo, Parcoy en la parte norte, Huánuco, Yata, en el sur igual, algunos de lavaderos, y durante esa época se produjo 1.2 millones de onzas, ¿no? Vemos que la tasa de producción anual se va incrementando, y aquí tenemos más o menos una distribución de cómo fue la producción en cada década, ¿no? Ya en la época republicana, hasta 1990, vemos que hay un incremento de la producción de oro. Sin embargo, por hechos históricos globales, afectan esa producción. Durante la etapa de la década de los 60 y de los
80, ¿no? En esos 90 años se produjeron más de 12 millones de onzas a una tasa de 140.000 onzas por año, ¿no? Y esta etapa republicana, a partir de los años 90 en adelante, pues marca un hecho histórico, ya que hay un cambio en la producción desde 700.000 onzas que producía el Perú hasta más de 6 o cerca de 7 millones de onzas que lo hizo el 2005, ¿no? Ya que en esa época empezaron a operar los yacimientos diseminados de oro, ¿no? O epitermales de alta sulfuración, como los geólogos lo conocemos. Y en todo ese periodo de solo 23 millones de años ya se ha producido más de 93 millones de onzas, ¿no? Tenemos una tasa de 4 millones de onzas por año, ¿no? Como vemos en este mapa, ya tenemos depósitos que aparecen en el norte del Perú, como Yanacocha, Zipán, La Zanja, Tantahuatay, igual Alto Chicama, La Arena, son los nuevos depósitos que surgen, empiezan a operar en el sur también, ¿no? Que son los responsables de que esta producción de oro se incremente de esa manera. Bien, pero ¿qué pasaba mientras tanto en el mundo, ¿no? Desde los 80s, que tenemos en este lustro, la producción de oro en el mundo era de 43 millones de toneladas, millones de onzas, de las cuales Perú apenas aparecía con 170.000 onzas en ese lustro. Vemos que la producción de oro de Perú ha ido incrementando, al menos hasta el 2005 en este lustro, así como en el mundo, y Perú ha estado siempre entre los 6 primeros productores o al menos entre los 10 primeros productores de oro en el mundo, hasta los 90s, que ya ingresa a los 6 primeros productores de oro en el mundo y primero en Latinoamérica, ¿no? De esta manera podemos notar que en el lustro 2005 Perú tiene un promedio de producción de más de 6 millones de toneladas y bueno, se ha ido manteniendo entre 5 millones desde 2010 hasta la fecha, ¿no? En el mundo, en los 80 se producían 43 millones de toneladas y hoy día se está produciendo más de 85 millones de onzas. Eso significa una tasa anual de 3% aproximadamente de crecimiento, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver cuál ha sido la producción actual de oro en el Perú el año pasado, ¿no? Aquí tenemos una lista de los principales operaciones de oro en el Perú y su distribución espacial en este mapa, ¿no? Vemos que Perú ha producido, es 4.9 millones de onzas, de las cuales la mayor parte provienen del norte, encabezado por la producción de Yanacocha, ¿no? Solo este yacimiento produce más de 1 millón de onzas y le sigue Alto Chicama, ¿no? El tercer productor que llama la atención es Madre de Dios, ¿no? Solamente con reportes, a partir de fuentes oficiales, tenemos un registro de casi medio millón de onzas, de onzas que produce, ¿no? Y sabemos que ahí es donde está el grueso de la minería ilegal, ¿no? Entonces, Madre de Dios, esta barrita representaría lo mínimo de oro que produce al año, ¿no? No lo máximo, lo mínimo. Quién sabe si puede llegar o pasar lo que produce Yanacocha, ¿no? Y vemos que son diferentes tipos de ambiente, mientras que en el norte hay todo un procesamiento metalúrgico para obtener el oro. Aquí en Madre de Dios simplemente es un procesamiento gravimétrico, ¿no? Es más fácil sacar oro en Madre de Dios que en el norte, ¿no? Bueno, y así vemos que los demás productores ya con menores que 200.000 onzas están pues en el norte como Parcoy, La Arena, Retamas, todo lo que son depósitos, parte diseminados y parte en vetas, ¿no? Siguiente, por favor. Así como tenemos productores, hay un plan de crecimiento que se ha reportado en el Ministerio de Energía y Minas, donde tenemos 17 proyectos
de oro que entrarían en producción entre este año y el 2019, ¿no? Aquí los tenemos alineados de acuerdo al plan de producción anual que han reportado, donde vemos que Minasconga tendría una producción de 680.000 onzas al año, seguido por Chucapaca con 400.000 onzas, y otros más pequeños que 200.000 onzas como Invicta, Inmaculada o La Echea, que se encuentran distribuidos en el norte y sur del Perú principalmente. Los colores verdes intensos representan aquellos depósitos donde se va a extraer exclusivamente plata, mientras los otros representan aquellos donde la plata es como subproducto, ¿no? Acá podemos ver que gran parte de la plata va a provenir de estos depósitos del norte que son principalmente diseminados o pórfidos. Por lo tanto, si hacemos una alineación de las operaciones y futuros productores de oro en el Perú, y si ellos mantienen la tasa de producción anual reportada, más o menos este sería el ranking de producción, ¿no? Liderando siempre Yanacocha con más de 1 millón de onzas de oro, pero en esta oportunidad ya le seguiría Minasconga, ¿no? Con 680.000 onzas, seguido por Alto Chicama y Madre de Dios, ¿no? Y vemos que la concentración de la producción se hace en el norte y en el sur del Perú, de oro. Pues bien, ¿cuáles son las franjas metalogenéticas donde se encuentran estos yacimientos y de qué tipo son, ¿no? Vemos que estos depósitos de oro se concentran en 3 franjas principalmente. La franja en color amarillo es la franja epitermal del Mioceno. Otra franja que tenemos en la costa, que es la franja del Cretácico superior, con depósitos de oro relacionados con intrusivos. Y tenemos otra franja en la parte oriental del Perú, que es la franja del Carbonífero pérmico, que corresponde a depósitos de oro orogénico. En estas franjas se distribuyen estos yacimientos, y para tener una idea general de dónde están y cuáles son sus leyes, vemos, por ejemplo, que en la franja epitermal del Mioceno, los yacimientos que se encuentran son de alta sulfuración, epitermales, y tienen leyes que varían entre 0.2 a 2 gramos por tonelada de oro, ¿no? Los pórfidos que se ubican en esta franja en el norte tienen leyes de 0.04 a 1.4 gramos por tonelada de oro. Sin embargo, aquellos que se encuentran en la franja del Carbonífero pérmico de oro orogénico, bueno, son depósitos betiformes y por ende tienen más leyes más altas, que van de 7 a 12 gramos por tonelada, como sucede en el sur, que incluso pueden llegar hasta 32 gramos por tonelada de oro en estos depósitos de oro relacionados con intrusivos. Otro grupo de depósitos epitermales son los de baja sulfuración, que tienen leyes entre 1.3 y 17 gramos por tonelada, mientras que los de intermedia sulfuración llegan hasta 9 gramos por tonelada de oro. Este grupo principalmente se distribuye en el sur del Perú. Por lo tanto, si queremos nosotros cuantificar toda la plata, en este caso todo el oro que se ha extraído en el Perú y lo queremos distribuir por franjas, vamos a tener este gráfico, ¿no? Vamos a ver que la producción total de oro en el Perú ha sido de 118 millones de onzas, que representaría nuestro 100% de todos los registros históricos oficiales, de las cuales casi 100 millones de onzas ha provenido de estas 3 franjas, que son las principales de oro en el Perú, ¿no? Que representa el 84% de oro extraído, ¿no? Las demás están distribuidas en otras franjas de oro y otras que son de otros metales, pero que el oro está como subproducto, ¿no? Que representa el 16%. Es decir, la franja del Mioceno es la que ha producido más del 60% de oro en el Perú, 74 millones de onzas, ¿no? Y
Vemos que esta franja la producción es joven, entre comillas, porque tiene su mayor expresión a partir de los 90, ¿no? A partir de los 90 es que esta franja, digamos, entra en producción con la operación de los depósitos epitermales de alta sulfuración sobre todo, ¿no? Y que se extrae oro en gran volumen. Otra franja es la de el batolito Bulibullo, donde antes que se descubrieran, que se explotaran los depósitos epitermales, era quien lideraba la producción de oro en el Perú, ¿no? Actualmente ya ha producido más de 17 millones de onzas y bueno, tenemos las demás, la otra franja de Nazco Coña también muy conocida con ese nombre que ha producido 8 millones de onzas, ¿no? Lavaderos, representado por Madre de Dios, los depósitos de oro tipo placer con 11 millones de onzas. Por lo tanto, si queremos ver la producción histórica de oro por tipo de yacimientos a partir de los 90, vamos a tener esta gráfica que ilustra la producción por tipo de yacimiento, ¿no? Al menos podemos distinguir que desde los 90 hacia atrás la producción provenía principalmente de depósitos de oro tipo placer o aluviales, depósitos en vetas de oro orogénico y relacionado con intrusivos, de yacimientos epitermales de intermedia sulfuración y de algunos skarn, ¿no?, como subproductos. Era de donde provenía la producción. Y como vemos, a fines de los 80 la producción era de 700.000 onzas y casi la mitad provenía de lavaderos, ¿no? Principalmente de Madre de Dios, de toda esa zona, ¿no? Ya después de los 90, cuando empezó Yanacocha, hay un cambio y vemos que la producción, el grueso del oro, viene de estos yacimientos de alta sulfuración, ¿no?, de oro diseminado, que como vemos en el 2005 alcanza su máxima producción histórica nacional de 6.7 millones de onzas, ¿no? Y bueno, cayó hasta el 2012, ¿no? Y a partir de ahí tenemos un pronóstico que se hace en relación a los futuros productores de oro, formado por proyectos con compromisos de año y producción anual, a partir de lo cual nosotros hemos utilizado para hacer una corrida y ver en un escenario optimista cuál sería la producción al menos hasta el 2025, ¿no?, considerando las reservas y recursos que ellos cuentan, ¿no? Si esto se diera, ¿no?, entonces, y si es que se reducen estos conflictos sociales, es decir, en un panorama optimista, ¿no?, que se den todas estas variables, la producción incrementaría, ¿no?, de esta manera, ¿no? Por ejemplo, este año se ha producido 4.9 millones de toneladas, el 2013. Si es que entra en producción Shahuindo, Anana, Inmaculada, Las Bambas y Constancia, según compromisos para este año, la producción estaría incrementándose hasta 5.1 millones de onzas. De esta manera, cuando entren en producción todos estos depósitos, Invicta, Olechea, Jaquire, Los Chancas, el 2017 estaríamos llegando a un pico de 6.5 millones de onzas, ¿no? A partir de allí ya es un punto crítico porque en algunos casos las reservas de algunos depósitos, si es que no las amplían, harían que la producción caiga desde ese momento, a pesar de que en 2019 entraría en producción Cañariaco y Michiquillay, ¿no? Llegaríamos hasta 6.3, pero a partir de allí, si es que no se amplían las reservas y recursos que se han reportado, entonces la producción seguiría cayendo, ¿no? Otro rasgo que podemos distinguir a partir del 2014 es de que tomaría importancia los
la producción de depósitos tipo epitermales de intermedia sulfuración, ¿no?, en vetas, que tendría un pico de producción también en el 2017 y después podría decaer, ¿no? Podemos ver también en esta gráfica que cómo incrementa la producción de oro a partir de depósitos tipo pórfido, ¿no? Si bien es cierto, ha sido insignificante hasta este año, vemos que a partir de 2013 para adelante se va haciendo importante, ¿no?, su aporte en la producción de oro en el Perú. Pues bien, si ya conocemos cuánto se ha producido, de dónde ha provenido el oro que se ha explotado en el Perú, también mostramos cuánto de oro falta por extraer, ¿no?, en relación a reportes de compañías, de recursos y reservas que cuentan, ¿no? Es así que a partir de estos depósitos se ha podido ver que se tiene un total de 192 millones de onzas aún que extraer de estas franjas, de las cuales el 67% se encuentra en franjas exclusivamente de oro, ¿no?, y el resto en otras que lo tienen como subproducto. Por ejemplo, vemos que la franja epitermal del Mioceno en color amarillo es la que guarda la mayor cantidad de recursos de oro, ¿no? Allí es donde se encuentra más del 60% de oro, 118 millones de onzas. Y otra en esta franja de depósitos que vamos a ver más adelante, que son de skarn y cuerpos de reemplazamiento, que se encuentra en el centro del Perú, que tiene 36 millones de onzas de oro. Y las demás están en estas franjas de Nazca Ocoña o de oro relacionado con intrusivos y del carbonífero pérmico en el batorito Patás Buldiguyo, ¿no? Sin embargo, hay un gran aporte también de oro a partir de la franja del Eoceno-Oligoceno, donde se encuentran estos pórfidos de cobre, mol y oro del batolito Andahuaylas Yauri, ¿no?, con 17 millones de onzas. Pues bien, si queremos alinear quiénes son los que tienen la mayor cantidad de oro de este recurso, vemos Yanacocha encabeza con 46 millones de onzas de oro aún por extraer, y muy lejos le sigue Minas Conga con 15 millones de onzas, ¿no? A partir de ahí tenemos una tira de depósitos menores que 8 millones de onzas con oro, como Lagunas Norte, Cerro Corona, Pierina, que están alineados y que están distribuidos, como ven, en el sur y en el norte principalmente. Bien, de la misma forma vamos a ver qué es lo que sucede con la plata, ¿no? La plata es muy importante en el tiempo de la colonia, tanto así que incluso hubieron proyectos de investigación para mayor recuperación y traer tecnologías para optimizar la explotación. Se introdujeron una serie de decretos donde se instaura la mita para que los indios vayan a trabajar como un servicio militar un tiempo determinado, un par de años en las minas de plata para llevarlo todo a la corona. Mucha gente no salía de ahí, se quedaba, no llegaba a los 2 años. Fue el tiempo donde hubo el mayor exterminio de indios en el Perú. Y bueno, durante esa etapa se extrajo en estos 290 millones de años más de 1.000 millones de onzas de plata, ¿no? Y aquí tenemos todo el registro histórico, que básicamente está representado estas caídas o estos incrementos. Por ejemplo, este es un hecho importante donde se descubre el azogue que se utilizó para sacar la plata, las minas de mercurio que se descubrieron en Huancavelica, en Santa Bárbara, donde permitieron explotar depósitos de baja ley de plata. Es por eso que se incrementa la producción. Estas caídas representan el tiempo del colapso de la mina de Huancavelica, problemas estructurales
de hundimientos o por los sismos de la época que la tuvieron que cerrar, los precios del azogue del mercurio se incrementaron e influyó en la producción de la época. Bueno, para entonces aquí vemos distribuida la producción, digo, los yacimientos de plata de la época. Esto pertenecía al Alto Perú, Potosí, Oruro eran los principales asientos mineros donde se extraía la plata, así como Caylloma y Hualgayoc y Pasco son minas históricas, ya que en la actualidad siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes. Santa Bárbara es la mina donde se extraía azogue o mercurio para el tratamiento metalúrgico de estos yacimientos. Ya en la etapa de la República, en ese periodo se produjeron 228 millones de onzas. Vemos el registro cómo está y no hay grandes descubrimientos, al contrario, se continúan explotando las minas descubiertas durante el tiempo de la colonia, ¿no? A partir de 1900 en adelante, la producción de plata se focaliza en el centro del Perú, ¿no? Con nuevos depósitos que se descubren. Vemos acá, por ejemplo, Uchuchacua, Arcata, con los depósitos epitermales de baja e intermedia sulfuración, Selene, Orcopampa, son nuevos integrantes en estas minas para incrementar la producción en esas décadas, ¿no? Y bueno, no hay un cambio brusco en la producción de plata en esta etapa de la República a partir de los 90 en adelante, como se aprecia en los depósitos de oro, ¿no? Sin embargo, hay un incremento porque, como vamos a ver, el descubrimiento de epitermales diseminados también contribuyen a la producción de plata en el Perú, ¿no? Bueno, el descubrimiento de estos depósitos en el norte, en el sur, van a hacer que incremente ligeramente la producción de plata, habiendo llegado a nuestra producción histórica el 2009 con 126 millones de onzas de plata de los 62 millones de onzas que se producía a finales de los 80, ¿no? Así como el oro, Perú, a diferencia del oro en la plata en el mundo, ha sido muy reconocido. Vemos desde el tiempo de la colonia, ¿no? Perú contribuía con grandes producciones de plata en el mundo. Hasta en los 80, que se los puede ver en este lustro, ocupaba el tercer lugar. Hemos estado siempre entre los 5 primeros productores de plata en el mundo y hemos llegado a ocupar el primer lugar de plata en el mundo desde el 2002 hasta el 2009, ¿no? Delante de México, China, Australia, por ejemplo, hasta el 2010, que México nuevamente recobra su posición y la sigue liderando hasta la fecha, ¿no? Perú, vemos su incremento de producción de plata desde 41 millones de onzas a 65 en el lustro del 95, 117 millones de onzas el 2010 y bueno, el 2012 tuvo una producción de 111 millones de onzas. De igual forma vemos el incremento de la producción de plata en el mundo. Desde los 80 hasta el 2012 casi se ha duplicado la producción de plata, un poco más. Y así como el oro, también la tasa de producción anual es un promedio de 3%, ¿no? De cómo aumenta en el mundo. Los principales productores de plata en el Perú se encuentran ubicados en el centro del Perú principalmente. Y aquí tenemos la excepción, porque el primer productor de plata no está en el centro, sino está en el norte, que es Antamina, ¿no? Antamina es una mina que empezó a operar en 2001 o 2002 y bueno, desde entonces es el primer productor de cobre en el Perú,
es el primer productor de plata en el Perú y también es uno de los primeros productores de zinc en el Perú. Es un depósito tipo skarn y le sigue Uchuchacua, ¿no? Con 12 millones de onzas, que es el que representa la producción del centro del Perú. Y los demás con menos de 8 millones de onzas de plata le sigue como Pallancata en el sur, Animón en el centro, Arcata en el sur, otra mina histórica, San Cristóbal, Andaichagua, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos cuáles serían los futuros productores de plata distribuidos en 14 proyectos, de los cuales, como les dije, en verde son aquellos que tienen el principal elemento, que es la plata, y los demás como subproducto, ¿no? Igual forma, gran parte de estos proyectos están en el sur y otros en el norte, ¿no? Y los planes de producción de estos proyectos llegan hasta 4 millones de onzas a partir de Chahuindo, por ejemplo. San Luis estaría produciendo 3.5 millones de onzas y cerca de 2 millones de onzas tenemos producción que vendrían de los pórfidos, ¿no? Y skarn, ¿no? Como de Cañariaco, el Galeno y del Batolito Nahuelas Yauli, ¿no? Si alineamos estos proyectos y minas, vemos que cuando estén produciendo, hasta el 2019, que entraría el último como Cañariaco, veríamos que no variaría mucho el ranking de quién lideraría la producción. Se mantendría al menos con aquellos que encabezan hoy como Antamina y Uchuchacua, primeros productores de plata en el Perú. Entonces, así como el oro, vemos que estos depósitos no están distribuidos aleatoriamente, sino que están alineados en franjas mineralizadas que llamamos metalogenéticas, principalmente en dos. En la franja de epitermales del Mioceno, en color amarillo, y en la franja de pórfidos, skarn y depósitos de reemplazamiento en el centro del Perú. Estas franjas tienen gran extensión, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros en la franja del Mioceno de epitermales y más de 1.500 kilómetros en la franja de cuerpos de reemplazamiento, skarn, en el centro del Perú. Y vemos que la concentración de plata, por ejemplo, en los pórfidos del norte llega hasta 6 gramos por tonelada, mientras que en los depósitos epitermales puede llegar incluso hasta 159 gramos por tonelada, ¿no? En estos cuerpos de reemplazamiento son donde están las mayores leyes de plata en el Perú, que puede llegar casi hasta 700 gramos por tonelada de plata, ¿no? Y en el caso de los depósitos epitermales de baja e intermedia sulfuración, los máximos valores están entre 183 y 582 gramos por tonelada. Podemos ver una diferencia entre los pórfidos del norte y los pórfidos del sur respecto a la concentración de plata, ¿no? En los del sur hay ligera menos concentración que en el norte, ¿no? Con los valores altos, ¿no? Siguiente. Bien, aquí tenemos una distribución de las principales minas de plata en el Perú y con un valor acumulado de su producción histórica, ¿no? Que se ha podido ver, ¿no? Los recuentos preliminares de esta información registrada nos ha llevado a cuantificar cerca de 6.000 millones de onzas de plata producida en el Perú, ¿no? Distribuidas en estas 3 franjas, ¿no? De las cuales el 95% provienen, ¿no? de las franjas del Mioceno y del Paleoceno. Si bien es cierto el sur del Perú, caracterizado por la producción de cobre, de cuajón, de toquepala, lo han hecho, también producen como subproducto plata, ¿no? Y vemos que las minas se centran en el sur, en el centro y norte del Perú. Por ejemplo, depósitos con mayor que 300 millones de onzas acumuladas que han producido, tenemos el caso de Hualgayoc, en el norte del Perú. Otro ejemplo es Cerro de Pasco,
con más de 355 millones de onzas, una mina histórica que a la fecha sigue operando, son los ejemplos más representativos que tenemos. Caylloma en Arequipa, por ejemplo, 166 millones de onzas registradas, ¿no? Y luego tenemos ya los más pequeños, ¿no? Con valores que van de 76. Arcata también es uno de los importantes, que olvidaba comentarles, con 173 millones de onzas de plata, ¿no? Cuajone y Toquepala juntos, desde que empezó a operar la mina a fines de los 50, 55, 56, ha producido 96 millones de onzas como su producto. Entonces, este gráfico igualmente ilustra la producción histórica de plata desde fines de los 80 a la fecha y un pronóstico de producción hasta el 2025 con relación a los proyectos mineros en cartera que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, lo que queremos mostrar acá es de dónde ha provenido, de qué tipo de yacimientos ha provenido la plata, ¿no? Vemos que desde los 80 a la fecha, la plata ha venido principalmente de depósitos Scar y cuerpos de reemplazamiento, ¿no? Que como hemos visto se ubican en el centro del Perú, en la franja también del Mioceno. Otra parte de depósitos betiformes, como son los de baja e intermedia sulfuración, depósitos epitermales, y vemos que hay una producción casi constante de plata en los pórfidos, ¿no? Que se ha venido dando. Ya en el 98 los depósitos epitermales de alta sulfuración contribuyen a la producción de plata y es así que el 2009 se llega a la máxima producción histórica nacional de 126 millones de onzas y los pronósticos y las corridas que se hacen en un panorama optimista nos muestran que para el 2017 estaríamos llegando a una producción máxima de 148 millones de onzas. Estaríamos incrementando en 30 millones de onzas la producción nacional de plata, si es que todo va bien, ¿no? El último en entrar en producción sería Cañariaco, un pórfido de cobre, moli, oro, plata en el norte. Entraría en producción el 2019. Pero como vemos, el 2016 es un año crítico, se llega a la máxima producción, pero el agotamiento de las reservas originaría una caída en la producción si es que no se amplían los programas de exploración para este recurso, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos plata que extraer en el Perú, ¿no? Si bien es cierto, se ha extraído casi 6.000 millones de onzas, aún falta por extraer un poco más, ¿no? Un poco más y están distribuidas en estas 4 franjas, ¿no? La franja del Batolito, Negualas, Yauli también contribuye con recursos de plata como subproducto, con 407 millones de onzas, pero así como la franja epitermal de oro es la que tiene mayor recurso, también es la que tiene mayor recurso de plata, ¿no? Cerca de 1.700 millones de onzas se encuentran en esta franja. Perdón, me corrijo. Es la franja de epitermales, de Scar y depósitos de cuerpos de reemplazamiento en el centro del Perú. Recuerden que la producción proviene de acá, que tiene más del 45% de plata en reserva y recurso, ¿no? Seguida por la franja epitermal del Mioceno, que tiene plata como subproducto también, ¿no? Entonces, podemos ver que toda la plata se encuentra principalmente en 4 franjas, ¿no? Una exclusiva, que es la del centro, y las otras como subproductos, ¿no? 3 franjas como subproductos y una exclusiva de plata que es en el centro, ¿no? Por lo tanto, Antamina es el yacimiento que tiene la mayor cantidad de reservas y recursos de plata, ¿no? Reportados, cerca de 750.000 millones de onzas, seguido por Toquepala, Toromocho y Pachapaqui. Cuajone también sigue con 380 millones de onzas y Corani ubicado en el sur del Perú, ¿no?
Además, es importante decir que también contamos con otros proyectos de exploración básica y de prospectos que están en estudio y que en algún momento llegarán a convertirse en minas y que están distribuidas a lo largo de estas franjas, ¿no? No solo el futuro se basa en estos 17 proyectos de oro y 14 de plata, sino también en estos prospectos que están distribuidos en estas franjas que en algún momento lo serán. Muchas gracias por su atención.